Y aquí estamos en una, podremos decir, segunda edición o en una continuidad, sería más adecuado llamarlo de esa manera. En el programa número 11, María Inés Alman Bornes hizo una entrevista a María Emilia Ruiz. El tema fue maternar en discapacidad. Y de allí quedaron varias puntas, surgieron varias inquietudes para seguir trabajando y abordando el tema. Y seguimos buscando distintas voces y personas que estén transitando situaciones similares. Y en este caso, desde Misiones nos acompaña Estela Curuberto. Estela, además, quiero decir que es una colega, ella es psicóloga social. Así que bueno, hecha la introducción, presentate, Estela. Hola, buenas noches. No sé qué hora saldrá, pero bueno, buenas noches. Eh, Mi nombre es Estela Curuberto, vivo en Misiones, acabo de cumplir 55 años. Hace un año y medio me recibí de psicóloga social y antes he hecho varias otras cosas. Pero bueno, hoy sí, muy contenta de colega de Cristian, además que la vida nos vuelve a juntar de otra forma, hemos trabajado juntos. Bueno, en tema de discapacidad, no sé si llamarlo discapacidad, porque en realidad soy mamá de Nicolás, que tiene 29 años y tiene síndrome de Asperger, tiene autismo. Se considera una condición, no una discapacidad. Pero los que pasamos por esto sabemos que es una discapacidad cuando no ingresa dentro de lo que son las normalidades preestablecidas por la sociedad. Entonces, el que sale del circuito, del contexto, de la normalidad, entre comillas, eh, deja de pertenecer y realmente está en los márgenes sociales, con Bien. muchas carencias, con muchas cuestiones que hay que mejorar y que hay que aprender a ver a un otro. O sea, creo que ahí está la cuestión. Por ahí decirlo desde un lugar que, que un psicólogo social lo entiende perfecto y es la parte, pero bueno, falta bastante por recorrer para que podamos realmente poder tener esa cuestión de, de emparejarnos con un montón de grupos. La discapacidad lamentablemente está olvidada. Bueno, y bueno, mencionabas esto de ver a un otro, ¿no? A un otro, Contanos, claramente. contanos, contanos un poquito cómo fue empezar a ver a ese otro, un poco teniendo en cuenta este jueguito de la expectativa versus la realidad. Cómo era A ver, cuando uno, esa piba que queda embarazada y tiene su bebé, y ahí empieza un sí, tránsito. Nicolás es mi segundo hijo, yo tengo uno más grande, que cuando yo decido tener un segundo hijo, Alejandro, que es el más grande, tenía 7 años. Yo tenía 25, Alejandro nació cuando yo tenía 18, muy madre adolescente. Y bueno, nada, todo lo que uno proyecta hacia un niño, además teniendo un niño, siendo mamá ya, bueno, cuando uno se encuentra con la palabra diagnóstico, es tremendo y bueno, o sea, es un shock muy, muy fuerte. Lo primero que aparece es la negación, la ira, el odio, o sea, estos médicos, este tipo no sabe nada, hay que buscar otra opinión. No obstante, bueno, digamos que cuando uno sale de una emergencia, que fue como me enteré, que fuimos por otra cosa, una cosa de bebé, Nico tenía 2 años y medio, y nunca se me había cruzado por la mente. O sea, si bien él tiene esta condición, para mí no encuadraba
y además estamos hablando de hace 20 largos años atrás, no era común, no era común. Hoy en día sí es común la condición del autismo. En ese momento no. En ese momento la estadística daba uno cada 10.000. Hoy es uno cada 66. O sea, caramba. O aparecieron de repente, o salen de abajo de las piedras, o lo que yo entiendo es que en realidad se empezó a hacer una apertura más grande. Hay muchos adultos que están descubriendo este diagnóstico, que son funcionales, personas que han tenido una vida normal, entre comillas, pero que toda la vida han padecido esta cuestión de lo social. El problema base del autismo es la comunicación y les cuesta comunicarse o entender la comunicación como la entendemos los neurotípicos. Es así, el autismo es atípicos. Son un tipo de autismo por cada persona. Es una manera de ser, una forma de ser. Así como está el egoísta, el malvado, el, no sé, el envidioso, está el autista. Es una manera de ser. No quiere decir que no pueden hacer un montón de cosas, pero esa condición hace que les cueste mucho comunicarse y entender la estructura social. Y estos manejos que tenemos no comprenden muy bien el sarcasmo, el chiste, la mentira, y son personas que con las que hemos compartido un montón de cosas durante mucha vida y por ahí recién ahora entienden cuál fue su problemática eterna. Pero como eran funcionales, eh, nunca se detectó. Pero bueno, hoy en día, lamentablemente, la estadística tira muchísimas personas con autismo, muchas más de las esperadas. Eh, pero bueno, volvemos para atrás, ya te dije, cortame porque yo soy de hablar, Cristian, lo sabemos. Pero bueno, Sí, dato a tener en cuenta también. me resultó muy interesante esto que arrojas, que ¿Sí? sería desestructurar un paradigma respecto a la salud, ¿no? Generalmente la salud es como que separa, ¿viste? Los que están sanos para un lado, La los... pandemia además tiró muchísimo más número subiendo las estadísticas, porque precisamente la situación de encierro, que para muchos ya sabíamos que iba a ser caótica, porque ya teníamos ese diagnóstico en la casa, digamos, eh, para muchas personas fue la la tragedia, porque el autismo tiene unas personas con muchísimas estructuras, muy rígidas, muy rígidas. Y si nos ponemos a mirar, a hilar fino en la mirada de nuestros entornos, se puede detectar perfectamente personas que estuvieron súper cómodos en la pandemia y a la vez romperle las estructuras de tener que ir todos los días a trabajar, de tener que moverse, de tener que ir a comprar a un determinado lugar. O sea, les desestructuró todo. Padecieron esa carencia de estructura, no el no tener que salir a la calle. O sea, en el tema de no salir estaban bárbaros, pero Claro. no en el tema de la estructura. O O sea que sea, un poco esa desestructuración es como que los hizo aflorar, por decirlo de alguna manera. exacto. Ah, O sea, ahí es donde vieron realmente las diferencias, porque no estaban incómodos en el encierro, estaban incómodos en no poder hacer sus rutinas diarias. Y eso arrojó otra vez una data muy importante a tener en cuenta que no se tiene normalmente. O sea, y porque la vorágine de la vida misma no se habían dado cuenta de esta condición y bueno, y ahí digamos que los que ya sabíamos de este diagnóstico, nosotros acá en casa, los dos vivimos solos, fue un padecimiento. O sea, porque él todos los fines de semana se va a la casa de su papá, de repente no se podía, porque vamos a la casa de su hermano, porque él asiste a un instituto. O sea, todo se cortó en un marzo patético y acá en la provincia, nosotros vivimos en Misiones, como vos dijiste, en la provincia no había casos. O sea,
no era necesario semejante encierro tan de repente, o tal vez sí era necesario para que no hubiera casos. Lo comprendo desde ahí, pero al no haber casos, era un poco inexplicable. No podíamos entrar yo vivo pegada a la ciudad de Posadas, en otro municipio, pero no podíamos cruzar esa frontera entre Posadas y Garupá, porque no nos dejaban. Entonces, todas las actividades, o por ejemplo, ver a mi otro hijo grande, y las videollamadas no eran la rutina nuestra. Entonces, era el caos existencial. No había nada para hacer, no se podía ir a comprar, que nosotros, bueno, fue bastante bueno en ese momento, al principio, digamos, cuando empezó a ser un problema para todas las personas con autismo, el permiso de poder salir a unas cuadras, porque realmente era tremendo. Entonces era ir hasta el almacén, hacer un mandado, sabiendo que no había casos, que no teníamos un riesgo firme, digamos. Pero bueno, eh, poder hacer Ahora, eso para nosotros fue fascinante. O sea, por tu relato se nota, además de tener la sapiencia que te da la experiencia, ¿no? También sos mm, una tipa bien instrumentada desde lo teórico. y soy analítica, Eso, eso soy se- analítica. Pero a mí Bueno, me interesaría esto, o sea, vos supiste el diagnóstico de Nico y el paso siguiente, ¿cuál fue? Ya habiendo superado la etapa que mencionaste de negación y tal. el paso siguiente fue encontrar un espacio. O sea, costó mucho, nos costó a todos, no solo a mí, o sea, a mi hijo más grande, que tenía una expectativa muy enorme de tener un hermano, porque había sido hijo único 8 años, eh, fue tremendo. Fue aprender todos, papá, mamá y hermano, a, a esta nueva realidad. Y los demás, abuelos, tíos, primos, o sea, todas esas personas que teníamos proyectada un niño, un niño común y corriente, con toda la problemática que ya habíamos pasado con su hermano, seguramente. Problemática normal del jardín de infante, de la caída, de un golpe, de una fractura porque se cayó de un árbol, o sea, cosas normales, no esto. Y era el peregrinaje, acá en la provincia no había mucho, a ver, para hacer una tomografía o para una interconsulta, todo eso había que ir lejos o pagar muy caro, cosa que tampoco podíamos hacerlo porque no teníamos un nivel económico posible para ese tipo de estudios, tomografía, electros a cada rato, precisamente para desestimar otro tipo de cosas. Bueno, finalmente, como yo originariamente soy de Buenos Aires y mi familia vive allá, todavía, algunos, los que quedan, bueno, viajé a Buenos Aires y fuimos al Garrahan, que hoy en día estamos con esta cosa hermanados con el Garrahan, porque si bien fue hace muchos años, fue incontable la cuestión, fue maravilloso encontrar un grupo de profesionales con todos los estudios inherentes. Finalmente lo dieron de alta biológicamente, Nico no tiene nada biológico a los 6 años. O sea, esto ya después de poder decir, bueno, es un diagnóstico, ya sale a los 6 años con un diagnóstico de autismo, síndrome de Asperger, que son los hábiles dentro de lo que es el cuadro de autismo. Hay varios síndromes que pueden causar autismo. Incluso hay dos que son biológicos, que precisamente había que erradicar esa posibilidad. Por eso, acá no había forma de conseguir un ADN. Y un ADN, para mí, mamá, era importante. Por mi otro hijo, por los nietos futuros que podría darme ese otro hijo, saber que no iba a aparecer esta cuestión, por lo menos, a ver, no es negar la felicidad que nos brinda Nico, sino prepararse para, esto es posible o no es posible, qué esperar de esa realidad. Y bueno, no, a Nico le dan de alta a los 6, no es biológico, no es hereditario, no es genético.
es una condición de él, de su estructura psíquica, nada más, es emocional. Listo. ¿A raíz de qué? Y bueno, hubo muchas tentativas de cuestiones del por qué y el para qué, también muchas preguntas, muchas culpas que uno se pone en eso de, bueno, pero ¿qué hice mal? ¿Por qué me mudé? Porque fue la mudanza a la provincia de Misiones, probablemente fue el desencadenante, pero si no era eso, iba a ser que se, no sé, que se moría la mascota, por ejemplo, podía ser cualquier cosa. No, no, fue la mudanza, pero bueno, uno en este afán de buscar soluciones y respuestas, eh, lo que hace es llenarse de culpas. O sea, yo quería volver a vivir a Buenos Aires de repente, cosa que no era posible, o sea, no iba a cambiar nada, la condición ya estaba instalada. Hoy en día sí es maravilloso vivir con Nico. Yo aprendo cosas de él y entiendo que muchas veces él me transmite desde su lugar de no comunicación, pero, o sea, sí se comunica de manera muy mecánica y estereotipada, pero nos entendemos. A ver, yo entiendo cuando él está ansioso, cuando él no está bien, cuando algo le molesta, y él entiende el decir que no quiere algo, que no le gusta, que no le parece, que no le interesa. O sea, y no tiene filtro. O sea, no le gusta y no lo hace y no lo quiere y no lo come si es comida. O sea, no tiene ningún prurito en decir eso. Y yo lo respeto y lo entiendo. Y me enseña a mí a que hay cosas que uno no debería caretear. O sea, que tendríamos que poder ser todos un poco autistas en ese sentido y dejar la hipocresía de lado, porque no le sale la hipocresía. Entonces es maravilloso también aprender de una personita que sin comunicación nos enseña que otras cosas también son posibles y Y totalmente respetables. vos ese tránsito, ¿no? Que dijiste, Mm, bueno, hubo, hubo temores, hubo culpa, mencionaste, además. muchísimo. Eh, cómo, en términos de grupo, digamos, cómo lo transitaste? Mm, ¿Cuál fue tu a ver, soporte? ¿Sentiste que tuviste que enfrentar la tarea sola? ¿Cómo fue la sí, cosa ahí? yo estaba en pareja con el papá de mis hijos cuando Nico tenía 8 años, nos separamos, porque, bueno, pasaron cosas y después mirando para atrás, y hoy en día que tengo un mejor trato con él, tuvimos muy malos tratos, mucha rabia, mucha cosa con el papá de mis hijos. Hoy tengo un mejor trato, han pasado muchos años de eso, y entiendo que él me reconoce esa parte. O sea, y entiendo también, tal vez porque ahora soy psicóloga social y he trabajado mucho en terapia, mucha cosa interna de uno, de autocrítica y demás, de decir, bueno, es un otro. Yo lo entendí y por ahí me puse yo sola la mochila de esto. Eh, pero sí, me sentí muchas veces la dueña de la situación, la única dueña. Y no fue fácil. Por momentos fue tremendamente solitario, agresivo, hostil, y defender al hijo, o sea, sus derechos, sus necesidades, de las cosas que él no podía decir. O sea, esto, separarnos y que el papá no lo busque nunca, caramba, no, porque no es solamente tu derecho de papá de ver a tu hijo o el mío de tener mi tiempo una vez por semana un rato, sino que es el derecho de él, que no te lo reclama. O sea, entonces era voz y vocera, las dos cosas en una, diciéndole, tenés que tener en cuenta que él también quiere verte. Y que, aunque no te lo diga, te extraña, y aunque no te lo diga, quiere estar con vos y tiene derecho a eso. Más allá de tu derecho a tu tiempo y espacio, al mío, está el de él, prioritariamente, y así con varias cosas, alimentos, tiempo juntos. Bueno, con el pasar de los años, eh, se fue,
puliendo la cuestión. Pero pasaron momentos bastante difíciles en los que sí, estábamos primero solos los tres, mi otro hijo, Nico y yo, y después, bueno, mi otro hijo formó pareja, familia, quien soy abuela, y era esto, ¿no? De buscar esa cuestión. Después de ser abuela, mi nieto tiene que incorporar un tío desde siempre, que también es la normalidad de mi nieto, su tío. Pero había que enseñarle a un niño que el tío es el tío, y es así. Y hoy con 15 años, mi nieto es su tío y tiene un ida y vuelta fabuloso con su Y, tío. Pero fue un camino a recorrer, con miedos de qué puede pasar, porque, eh, a ver, Alejandro, que es mi hijo más grande, le pertenecía a Nico. claro, O claro, sea, esto no era solo mamá me pertenece, ¿eh? Me pertenece mi hermano. Y de claro, repente el hermano aparece con una cosita upa. O claro. sea, un Sí. ciudadanito que por supuesto que generó celos y que me sacó atención de mi hermano. Bueno, había que trabajar esa parte y había que hacer que esa pertenencia que tenía Alejandro sobre Nicolás, Nicolás también pudiera desarrollarla para un Fausto, para un sobrino. O sea, él es un tío que tiene que cuidar, se supone. Bueno, hoy en día es al único al que Nico le convida cosas y le permite cosas. Y, Todavía es al único. Y y está bien. esto que me relatás, que tiene que ver con tu fuero más familiar, la pareja, etcétera. Y respecto a lo institucional, ¿cómo fue Lo ese camino? institucional fue largo, arduo. A ver, hay dos cosas que quiero destacar. Primero, la cuestión médica. Eh, Como dijimos más temprano, el autismo es una condición. No está considerado discapacidad, pero lo es. Saca a la gente de esa estructura social del normal. Con lo cual, cuando uno asiste a un neurólogo, por ejemplo, un neurólogo infantil, que finalmente conseguí uno que pudiera atender a Nico cuando tenía 8 años casi, bueno, 7 en realidad, porque lo rescatamos del Garraham, que allá vinimos sabiendo que había uno graduado que estaba por instalarse acá. Bueno, finalmente armó su consultorio, empezamos a asistir. Y él, a nosotros, todavía no nos habíamos separado, pero cada vez que asistíamos a los controles nos decía, lo peor que puede pasarme como médico y que nos pasa a todos los médicos son los padres de los hijos con autismo. Bien, y ahí, ¿por qué? Porque uno cuestiona. Esto mismo que decís del análisis, no me creo la única analítica, ¿eh? Para nada. Todo lo contrario. Entiendo que tiene que ver con buscar respuestas, respuestas que no todos tienen y que uno pregunta. Entonces, preguntamos, pero ¿cómo no sabes? ¿Pero por qué no te fuiste al Congreso? Si hay un Congreso en Chile, o sea, ¿qué estás haciendo acá? Tenías que estar en el Congreso, porque fíjate todo lo que hay en Internet. Si yo, que soy nadie, me puedo enterar, o sea, a nivel institucional, salud también me dejó muchos baches y signos de pregunta. Al punto de que ese mismo médico me dijo un día, ¿por qué? ¿Qué esperas de tu hijo? Tu hijo tiene autismo. ¿Qué esperas de tu hijo? Está bárbaro. El tipo come solo, se viste solo, va al baño, con 7 años. Le digo, ¿pero qué me estás diciendo? Yo quiero todo. Sigo queriendo todo. Y sigo empujando a Nico a eso, a aprender cosas nuevas, a no dejarlo tirado, porque no es un paquete, es una persona con derechos, igual que yo. A nivel educativo fue otro tanto. Intentamos la escuela común sin mucho éxito. El papá de mis hijos es docente de primaria, con lo cual tuvimos la oportunidad de ingresar en esa escuela a un jardín.
con 8 años, donde los papás de los otros nenes fueron los que pidieron que por favor Nico no fuera más, porque era muy grande, porque podía ser peligroso, porque tiraba fideos cuando los otros los estaban pegando, a él le parecía que no había que pegarlos en un lado, había que tirarlos y jugar. O sea, bueno, después, finalmente, tras mucha recomendación, Nico hizo terapia desde el minuto cero, que nos enteramos. Yo en otra vida anterior había estudiado licenciatura en psicología 2 años, no me gradué, solo aprobé el segundo año en la Universidad de La Plata. Entonces tenía esta cuestión muy cercana a que la terapia era necesaria y muy importante. Entonces él, a partir del primer indicio, comenzó terapia. Y hicimos mucho caso, tuvimos, eso sí fue una genialidad, porque fue en el mismo sistema de salud, pero bueno, la psicóloga que encontramos fue fascinante y nos ayudó mucho. No pudimos hacer terapia familiar porque el padre de mis hijos no quería hacerla y no obtuvimos otra respuesta. O sea, yo sí quería, pero él no, y teníamos que ir los dos o ninguno. Bueno, finalmente terminé haciendo la terapia con la misma psicóloga que lo atendía a Nico porque era la que más me ayudaba a entender esta cuestión, que me podía destrabar a mí de mi cabeza neurotípica esta cosa del distinto con una cosa que tampoco era un signo de pregunta, no era algo conocido, no era algo que muchos tenían, había uno cada tanto perdido, investigando siempre, o sea, y tratando de encontrarle el cómo, digamos. Con el tiempo entendí que el cómo va a ir apareciendo y uno de la galera va sacando respuestas y va aprendiendo a mejorar la calidad de vida de esta otra persona, de ayudarlo a mejorar, porque finalmente es mostrarle a él la posibilidad de. Y bueno, y se tiene que chocar con cosas que no le gustan, con realidades que no le gustan, porque hoy es un tipo de 29 años, y bueno, entonces, si hay un recital, su hermano es músico, ahí lo llevo, si hay una obra de teatro, ahí vamos, con todas nuestras ecolalias o cosas, relatos, risas fuertes, un tipo que por ahí habla solo, que no habla solo, está relatando lo que él escucha porque está ansioso. Bueno, no nos importa, hacemos. No nos importa la sociedad. O sea, le damos ese lugar de pertenencia a una sociedad que no lo incluye. Y listo. Y se la doy yo y ya está. Con la escuela lo que nos pasó fue que no había un lugar especializado en autismo acá en la provincia. Yo me mudé un año, en el 2008, a Buenos Aires y allá encontré una. Y ahí sí asistió un año a una escuela especializada en autismo, donde toda la medicación que él había estado tomando desde los 8 hasta los 10 por este neurólogo, bueno, se la sacaron porque no era necesario, porque él no, nunca fue violento. Sí puede ser en una crisis quintuplica la fuerza y es grandote, o sea, vos no sé si te acordás, es bastante enorme. Mi hijo tiene un Sí, 80 un con oso. 90 kilitos. Sí. Entonces, el tipo puede intimidar, pero es un dulce de leche. O sea, si está enojado, puede darte un empujón, porque vos lo estás molestando, pero él no es de la persona que te va a ir a agredir. Él se está defendiendo, nada más. Pero bueno, hay que explicarle a la sociedad eso, que no lo comprende. En ese momento, bueno, él estuvo medicado, después se lo sacaron a la medicación y no hizo falta medicarlo nuevamente hasta los 17 años. Porque, bueno, su papá tenía una pareja, se separó de la pareja, Nicolás re quería y de verdad le hizo daño esa separación. Porque la extrañaba, simplemente eso, y no puede decirlo, y el papá no la veía más, y bueno, conclusión, terminó nuevamente medicado a los 17 años. A los 21
ya asistiendo a un centro para personas mayores de 14 años, o sea, ya para adultos, no escuela. La escuela, la verdad, no nos aportó mucho, la escuela especial asistió hasta los 17, lo aburría tremendamente, solo le brindó un lugar donde estar en sociedad. Y tampoco con mucho éxito porque eran niños pequeños los que tenían autismo, solamente él era más grande, eran muy chiquitos los otros nenes, por esta cosa de que empezaron a aparecer, como te dije, que salen de repente, y empezaron a aparecer muchos con una patología similar. Pero no le brindó demasiadas cosas, no reniego de ese momento, porque en definitiva él lo que necesitaba era estar con personas afines a él. Después encontramos un lugar acá que es para adultos, es un centro de día al que todavía asiste desde los 17 años que va ahí, o sea, hace 12, que al principio no querían aceptarlo por esta cuestión del tamaño y la peligrosidad. Empezó yendo 2 veces por semana, lo tenía que llevar yo porque no tenían combi, porque mil excusas me pusieron. Cuando Nico empezó a asistir y empezaron a conocerlo, pasó un mes y ya está. Claro, O sea, lo y hasta el día de incorporaron. hoy. Por supuesto, porque no es peligroso, o sea, no Claro. es agresivo, si bien puede ser, a ver, puede ser peligroso ante una situación crítica, pero si no está en esa situación crítica, que es muy difícil, porque él es, o sea, es fácil de sobrellevar, porque no tenemos en la casa un medio hostil. Acá nadie se está pegando, nadie se está agrediendo, entonces no es agresiva la conducta del entorno familia. Y Entonces, eso es importantísimo. Son un reflejo de lo que somos y hacemos los demás. Creo que en la discapacidad en general, como en la sociedad en general, los niños son un producto de lo que viven. Entonces, si generamos un medio hostil dentro de la casa, o somos agresivos o los tratamos mal, eh, van a van a ser hacer lo mismo agresivos. afuera. Sí. Exacto. Y Entonces, bueno, no pasó, no pasa, por suerte, no pasa. más Nunca temprano, fue, más temprano me decías que querías hacer un taller para padres. Eh, sí, Contá un poquito la idea en ese mismo, y después cuando ya lo tengas más cuajada, avisa y nosotros te volvemos a hacer una entrevista y le damos difusión. por supuesto. Yo hice talleres, no los dicté yo, Ujú, pero sí fui parte, en esa escuela en Berazategui. Ahí ujú. hacían, y ahí fue la idea, que en realidad no era un taller para padres, eran reuniones semanales, donde los papás que asistíamos, que siempre éramos mamás, también es otra cuestión, lo de maternar en discapacidad lo entendí fácilmente porque la mayoría somos las mamás. Hay contados con los dedos los papás que se involucran. Van a los actos, pero los que viven, y por lo general no conozco una persona con autismo que tenga a los padres juntos. Ninguno. Es pesado, deduzco, para la otra parte llevar esta convivencia. No lo juzgo, ojo, no lo juzgo. Creo que lo puedo entender desde el no le sale. Y si no le sale, bueno, mejor que no lo haga porque lo va a hacer mal o lo va a hacer a desgano o se va a reflejar en la conducta de esta otra persona a la que estamos acompañando todos los días. Pero no quita que podemos hacer el esfuerzo, o sea, hay que hacerlo cada tanto, pero la mayor cantidad son madres. En Buenos Aires, en Berazategui, te decía, en esa escuela de especializados en autismo, hacíamos una reunión semanal en la que compartíamos experiencias. Si bien son todos distintos, está bueno que desde lo que uno vivió, el otro pueda sacar una idea. Por ejemplo, el control de esfínteres, ¿sí? Ir al baño solo. Cuesta un horror, porque son aprensivos, porque no les gusta ensuciarse, porque no les gusta un montón de cosas. El uso de la pelela
tradicional y tan conocida por todos los niños pasan por la pelela, Nico la usó una sola vez, hizo caca y nunca más la usó porque está sucia. O sea, hay que tirarla. Es así. Y él la tiró a la basura porque estaba sucia y es aprensivo con la suciedad. Él no tiene jamás las manos pegajosas o sucias. Entonces, ¿cómo podía volver a acercarse a esa cosa? Con lo cual, el inodoro, él ve correr el agua. Pero ¿qué pasaba? Era más fácil el pañal. A los 6 años le saqué el pañal. Para hacer caca, pis no, él hacía perfecto pis. Pero tenía toda esta cuestión. Bueno, descubrí un método de la peor forma, porque uno entiende que tiene que buscarle la manera. Y cada uno es diferente. Pero otras mamás usaron ese ejemplo. Yo fuimos a una pileta y me di cuenta, él quería estar sin ropa en la pileta, porque bañarse es desnudo. No había manera de ponerle ropa porque uno se baña sin ropa. Pero era chiquito, entonces era perdonable. Y venía a querer vestirse para poder hacer caca. Entonces simplemente le escondí toda la ropa y lo dejé sin ropa casi un mes. Con lo cual aprendió a usar el baño para ir a hacer caca. Algo tan simple como el control de esfínteres, a mí me tomó 6 años. Y a él una cosa desesperante. Fue como ay, era una crudeza, porque lo padecía. Eh, Discúlpame que te, te corte, pero ya enseguida Sí, se nos corta. dale, Em, bueno, ya en realidad para ir cerrando, aprovecho para agradecerte, me encanta charlar con vos. siempre. Eh, Fue un placer siempre, Cristian.